Consejos de grandes mentes para afrontar momentos de adversidad. En la vastedad del pensamiento filosófico encontramos sabiduría eterna que trasciende épocas y culturas. Entre las innumerables reflexiones que han surgido a lo largo de la historia, destacan las lecciones de grandes filósofos sobre la importancia de nunca darse por vencido, sin importar las tormentas que puedan azotar la vida. ¿Cuáles son estas enseñanzas tan valiosas? Quédate hasta el final del vídeo y descúbrelo. Número 10. Séneca y la filosofía de la resiliencia. Lucio Anneo Séneca, filósofo estoico del siglo I, dejó un legado imperecedero que resuena en la esencia de la resistencia humana. En sus escritos, Séneca aborda la idea de la adversidad como una oportunidad para fortalecer el carácter. La vida, según él, es un campo de pruebas diseñado para forjar el temple del individuo. En su epístola sobre la firmeza del sabio, Séneca afirma que la adversidad no debería ser vista como una razón para rendirse, sino como una herramienta para cultivar la resistencia interior. Para él, la verdadera fortaleza reside en mantener la calma y la compostura incluso en medio de las tormentas más feroces. Así Séneca nos enseña que al abrazar las dificultades con valentía podemos convertirnos en arquitectos de nuestra propia fortaleza. Número 9. La voluntad inquebrantable de Viktor Frankl. En el contexto más sombrío de la historia moderna, Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, emergió como un faro de esperanza. Su obra maestra, El hombre en busca de sentido, destila la filosofía de la logoterapia, que sostiene que la búsqueda de un significado trascendental es la fuerza motriz fundamental en la vida humana. Frankl, a pesar de enfrentarse a las profundidades de la desesperación en los campos de concentración nazis, mantuvo su espíritu inquebrantable. Nos enseña que, incluso en las circunstancias más desfavorables, podemos elegir nuestra actitud frente al sufrimiento. Al no permitir que las circunstancias externas dicten nuestra disposición interna, cultivamos una resistencia interior que trasciende las pruebas más arduas. Número 8. La perseverancia de Epicteto y la voluntad indomable. Otro representante del estoicismo, Epicteto, nos legó lecciones profundas sobre la importancia de la voluntad indomable en la búsqueda de la excelencia moral. Aunque nació como esclavo, Epicteto alcanzó la libertad y se convirtió en un influyente filósofo. Enseñó que la adversidad es una oportunidad para ejercitar la virtud y desarrollar la fuerza interior. Número 7. La lucha por la existencia de Nietzsche. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán del siglo XIX, abordó la idea de la lucha y la superación en su obra Así habló Zaratustra. Para Nietzsche, la vida es inherentemente una lucha constante, una danza entre el sufrimiento y la superación. Aunque su perspectiva puede parecer austera, subraya la idea de que la adversidad no es un obstáculo insuperable, sino una fuerza que impulsa el desarrollo y la evolución. En lugar de sucumbir ante las dificultades, Nietzsche nos desafía a abrazar la lucha como una oportunidad para crecer y alcanzar nuevas alturas. Su filosofía nos recuerda que la resistencia no solo es un acto de preservación, sino una herramienta para la autorrealización y el florecimiento personal. Número 6. La esperanza de Albert Camus en medio del absurdo. Albert Camus, filósofo existencialista, exploró la noción del absurdo en su obra El mito de Sísifo. A pesar de la aparente falta de significado en el universo, Camus abogó por enfrentar la absurdidad de la existencia con una esperanza inquebrantable. El mito de Sísifo, condenado a empujar una piedra cuesta arriba eternamente, simboliza la lucha constante y aparentemente sin sentido de la vida. Sin embargo, Camus sugiere que la verdadera rebelión radica en continuar la lucha, encontrar significado en el esfuerzo mismo, incluso cuando el resultado final pueda parecer elusivo. Su filosofía nos insta a perseverar, a crear nuestro propio significado en medio de la aparente falta de sentido y a encontrar la esperanza incluso en las situaciones más desafiantes. Número 5. Confucio y la virtud de la perseverancia. Confucio, el venerado filósofo chino, dedicó su vida al estudio y enseñanza de la ética. Su énfasis en la rectitud y la virtud se entrelaza con la idea de la perseverancia. Para Confucio, el camino hacia la virtud implica enfrentar y superar obstáculos. Enseñó que la verdadera grandeza radica en la capacidad de mantener la integridad y la ética, incluso en medio de las dificultades. La perseverancia, según Confucio, no solo es un acto de resistencia física, sino una expresión de la fortaleza moral. Al perseverar, a pesar de las adversidades, forjamos nuestro carácter y nos elevamos por encima de los desafíos, convirtiéndonos en ejemplos vivos de virtud para los demás. Número 4. Kant y la voluntad de persistir en el deber.
Immanuel Kant, figura central en la filosofía occidental, desarrolló la teoría ética del deber categórico. Según Kant, la verdadera moralidad radica en actuar de acuerdo con el deber, independientemente de las consecuencias. Esta perspectiva también puede aplicarse a la perseverancia. Para Kant, la voluntad de persistir en el deber es un indicador de la fuerza moral del individuo. Al enfrentar desafíos, Kant nos recordaría que perseverar en nuestra responsabilidad y deber es una expresión de libertad moral. La determinación de cumplir con nuestro deber, incluso cuando el camino es difícil, revela un compromiso inquebrantable con principios que trascienden las circunstancias adversas. Número 3. Buda y la resistencia ante el sufrimiento. Siddhartha Gautama, conocido como Buda, fundó una filosofía que aborda fundamentalmente la naturaleza del sufrimiento humano. El noble camino óctuple, uno de los pilares del budismo, ofrece una guía para superar el sufrimiento a través de la perseverancia. La perseverancia en la perspectiva budista implica mantener la calma y la compasión frente a las adversidades. Al cultivar la resistencia en la práctica diaria, podemos liberarnos del sufrimiento autoinfligido y encontrar la paz en medio de la tormenta. Así Buda nos invita a nunca rendirnos en nuestra búsqueda de la liberación del sufrimiento, fomentando una resistencia arraigada en la comprensión profunda de la naturaleza humana. Número 2. Aristóteles y la persistencia en la excelencia. Aristóteles, el filósofo griego que esculpió la ética de la virtud, nos deja un legado de pensamiento que destaca la importancia de la persistencia en la búsqueda de la excelencia. La virtud, según Aristóteles, no es un acto aislado, sino un hábito cultivado a través de la repetición y la práctica constante. La persistencia en la excelencia implica no solo enfrentar los desafíos, sino también aprender y mejorar continuamente. Aristóteles nos insta a no desanimarnos por los fracasos temporales, sino a verlos como oportunidades para crecer y perfeccionarnos. La resiliencia en este contexto se convierte en el motor que impulsa nuestra búsqueda constante de la virtud y la excelencia en todas las áreas de la vida. Número 1. John Stuart Mill y la resistencia frente a la opresión. John Stuart Mill, filósofo del utilitarismo y defensor de la libertad individual, abogó por la resistencia frente a la opresión y la tiranía. En su obra Sobre la libertad, Mill argumenta que la sociedad debe permitir la máxima libertad individual, siempre y cuando no se perjudique a los demás. Su filosofía resalta la importancia de resistir la opresión y la conformidad con el pensamiento predominante. Mill nos enseña que la perseverancia no solo es una lucha personal, sino también una lucha por la libertad y la justicia. Nos insta a resistir las cadenas de la opresión, a perseverar en la búsqueda de la verdad y a ser valientes en la defensa de nuestros principios, incluso cuando enfrentamos resistencia. Conclusión. Luego de haberles mostrado todos estos maravillosos consejos, queremos recordarles que no importa lo complejo y difícil que pueda ser en ese momento que estemos viviendo, todo al final estará bien, y si no lo está es porque no ha llegado al final. Y claro, sé que cuando estamos mal es complicado que digamos que todo podrá volver a mejorar, pero la realidad es que sí. Tal vez no sea de manera inmediata, pero lo hará. Todo siempre irá a mejor. Recordad siempre, hermoso público, que sí vuelves a amar, sí vuelves a tener grandes oportunidades y sí vuelves a ser feliz. Más allá de que la realidad a veces nos decepcione, todo puede verse y sentirse diferente cuando tú mismo decides ver las cosas de otra manera. Ver el vaso medio lleno o medio vacío, en ti queda la elección. Así llegamos al final de este vídeo. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más vídeos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.